¿ya? Acuérdense que ayer vimos la teoría, vimos la segmentación, lo útil que puede ser que yo segmente un texto, especialmente si es un texto muy largo o muy complejo, que yo lo divida en unidades más pequeñas para entender mejor y comprender mejor y hacer un análisis más acabado, ¿ya? Eso vimos ayer, la segmentación, que es la página 87 que está ahí, y un poquito de la 88, la parte superior, ¿ya? Y les quiero mostrar también la guía que estamos trabajando. Este es el material que empezamos ayer. Lo alcanzamos a ver hasta la página 3 nomás, ya, porque hicimos todo el análisis de la segmentación de esos textos. Y hoy día vamos a empezar a trabajar en esta misma guía en la página 4. Ahí, ¿ya? Me voy ahora al Power. ¿Alguna duda, algo? ¿Niños? ¿Nada? ¿Ninguna duda? No, profe. Ya. Entonces me voy al Power. Acá estoy. Ya, entonces voy a maximizar esto y ahí estamos. Ya, entonces estamos en la página 4 de la guía 9. Acuérdense que vamos a ir trabajando esto. Cualquier duda me van preguntando, me interrumpen, habilitan su micrófono y me preguntan. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 4 textos en esta parte, son 13 preguntitas y son preguntas relacionadas con la información explícita, ¿ya? Es para comprender y hacer un análisis más acabado. Explícito, yo ya lo he definido muchas veces, y explícito es lo que se expresa claramente en el texto, es información que está dicha en el texto claramente. Pero vamos a trabajar este análisis de información explícita especialmente con los conectores, para que nos demos cuenta que pese a que ya no vienen estas 10 preguntas de los conectores, que eran las que hasta el año pasado venían en la PSU, si los conectores nos siguen sirviendo y los vamos a usar todo el año para establecer relaciones, para que nos demos cuenta que nos pueden ayudar, nos pueden facilitar mucho la extracción o el análisis de información explícita, ¿ya? Por eso aquí, en todos los textos ustedes se van a encontrar que hay conectores con negrita, porque a través de ellos vamos a contestar correctamente información que está dada en el texto. Aquí yo no tengo ni que inferir, no tengo que interpretar nada, no, solamente información expresada claramente en el texto, que yo me ayudo de conectores para contestar bien, ¿ya? Este primer texto tiene solo 2 preguntitas y yo les quiero dar vocabulario. Hay vocabulario en esta guía, hay vocabulario a pie de página, ¿ya? Entonces cuando esté dado en la guía, yo se los digo para que el que tiene la guía ahí no lo anote de más, ¿ya? Primera palabra que quiero definir en este texto 1 es la palabra usurpó. Está en la segunda línea. Usurpó está en la segunda línea tanto en la pantalla como en la guía. Usurpar significa apoderarse de un derecho. Estamos definiendo la segunda línea, usurpó. Apoderarse de un derecho que legítimamente pertenece a otro. Apoderarse de un derecho que legítimamente pertenece a otro. ¿Ya? La siguiente palabra que les quiero definir está en la misma línea 2 en la pantalla, despóticos. En la guía está en la tercera línea, es la primera palabra. Despótico significa no sujeto a leyes. No sujeto a leyes. Y la última palabra que les quiero dar está en la tercera línea, tanto en la guía como en la pantalla. Pero los que tienen guía no la anoten porque es la primera palabra que está dada ahí a pie de página. Quiero definir la palabra grababa. En la guía tiene el numerito 1. ¿Ya? Grababa con V y después velar. ¿Qué significa grababa? Imponer un gravamen, coma, impuesto o tributo. Eso es gravamen, ¿ya? Imponer un gravamen, coma, impuesto o tributo. Vamos entonces leyendo atentamente para no equivocarse y hacemos la número 1.
¿Estamos listos con la 1? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pusimos? C. Sí. Casa. Muy bien. Ahí está mi conector por el que me están preguntando, ¿cierto? Y ahí está el entorno, lo que rodea al conector y donde yo debo responder bien. Ahora, recordemos que el mientras es una conjunción que tiene 4 funciones. Puede ser igual que el en cambio, cuando indica diferenciación entre elementos. Puede ser igual que por el contrario, cuando indica elementos opuestos. Puede ser una conjunción condicional y puede ser una conjunción temporal de simultaneidad. Y esa es la función que está haciendo acá. Por eso la correcta es la C. 2 acciones simultáneas. Le usurparon el poder mientras él estaba en un acusado. Por eso ahí dice la usurpación durante su ausencia. Esas son las 2 acciones simultáneas. Estar, usurpar. ¿Ya? Por eso era la C. Vamos a la número 2 en el mismo texto. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Todas y todos? Sí. ¿Qué Sí. pusimos en la 2? ¿Qué pusimos? B. B. Yo también puse B. Ya, ahí está corrido. El recuadro debería haber dicho dónde está de ahí qué. Ya, pero se corrió, ahí no lo puedo arreglar. Claro, la correcta es la B, porque nosotros sabemos que el de ahí que es una conjunción consecutiva. Entonces, ¿cierto? La consecuencia, como dice ahí, de la opresión es que Robin y su banda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la función que cumple el de ahí que. Introduce, da una consecuencia, una derivación de lo anterior. Texto 2. Aquí tengo una sola palabrita. El que tiene guía no la anote porque está dada en la guía. Es la número 2 de esa página. ¿Ya? Y yo quiero definir en la tercera línea de abajo hacia arriba la palabra longevidad. Longevidad. ¿Ya? Esa quiero definir. 3 líneas de abajo hacia arriba, longevidad. El que tiene guía no la anote. Significa cualidad de longevo, coma, cualidad de longevo, coma, que alcanza una edad muy avanzada. Cualidad de longevo, coma, que alcanza una edad muy avanzada. Ahora sí, hacemos atentamente la número 3.
¿Estamos listos? Sí. Sí, ¿qué pusimos? ¿Ah? Ahí están mis dos conectores, ¿cierto? Y la correcta es la A porque eso hace una correlación. ¿Se acuerdan que correlación es cuando dos conectores tienen que ir juntitos para que cumplan la función? Y lo que hace entre I es coloca en relación dos elementos, en este caso la frecuencia respiratoria del hombre con las variaciones en sus estados de conciencia. Acuérdense que el entre I también se utiliza para indicar lugar intermedio exacto entre tongoilofilos, por ejemplo, y también para indicar fechas o tiempo. A veces los textos dicen entre 1800 y 1900. ¿Ya? Nos vamos ahora a la número 4. ¿Estamos listos? Sí. Sí. ¿Qué pusimos? B. A. A ver, aquí para todos los gustos parece. Veamos. Siempre, siempre, y se los voy a repetir todas las veces que sea necesario, siempre que les den una expresión o una frase literal, dice la longevidad, está literal porque la pusieron entre comillas, yo me devuelvo al texto, porque la respuesta generalmente no está entre la frase que me da la pregunta, sino que está en lo que rodea a esa frase o a esa palabra en este caso. Entonces yo me devuelvo al texto y veo el entorno. Y lo importante aquí es el por, porque la función que está haciendo el por, esta preposición que tiene muchas funciones, aquí está dando la función de causa. Por eso dice aspecto que opera como la razón o motivo de su carácter notable. ¿Cierto? ¿Cuál es la causa de la longevidad? El carácter notable de esos animales. Y notable significa sobresaliente, grande. ¿Ya? Acuérdense que siempre la causa es lo que viene y la consecuencia es lo anterior. Entonces la causa de la longevidad es que sean notables. Por eso era barco. Cuidado con la A porque no corrobora información. Eso no es corroborar. Corroborar es que yo confirmo lo anterior. Esto es causal. ¿Ya? Texto siguiente. Aquí cambiamos de texto. También son dos preguntitas. Aquí tengo algunas palabras. La primera que les quiero dar está en la segunda línea y es concepción. El que tiene guía no la anote porque está ahí a pie de página. Es la número 3. Concepción significa segunda línea en la pantalla, tercera línea en el texto, en la guía, perdón. Concepción, anoten ahí, formación de una idea en la mente. Formación de una idea en la mente. ¿Ya?
La otra que les quiero dar está en la cuarta línea, 1, 2, 3, 4, sí. Cuarta línea en la pantalla, quinta línea en la guía. Designios. Les quiero definir designios. Anoten ahí para designios. Pensamiento o propósito del entendimiento. Pensamiento o propósito del entendimiento. Y la última de este texto que les quiero dar está 1, 2, 3. Quinta línea, calcárea. Quinta línea, calcárea. En la guía está en la sexta línea al medio, ¿ya? Quinta línea calcárea. Significa que tiene cal, coma, sustancia de color blanco o blanco grisáceo. Sustancia de color blanco o blanco grisáceo. Grisáceo significa que tira a gris, ¿ya? Según yo no hay nada más difícil, hacemos la número 5 atentamente. ¿Estamos listos? No, yo no. Unos minutitos más. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué pusimos en la 5? ¿Qué pasó? ¿Tanta inseguridad que no contesta? Está difícil, profe. C. ¿Es la D o la C? Está Yo puse compleja. la C. Ya, pues ríguese. ¿Cómo en la prueba real va a decir ¿en la D o la C? Digo Yo la digo que es la D. A mí me tinca la C. La C. Le tinca muy bien el que dijo la C. Y ahí está corrido también, debería estar en el tanto. Y ahí está. ¿Saben por qué? Acuérdense, el en tanto tiene las mismas 4 funciones que el mientras. Puede ser diferenciación, como el en cambio. Puede ser oposición total, como por el contrario. Puede ser condicional, como se usa acá. Y puede ser temporal de simultaneidad. Nunca tiene la función de consecuencia. Yo creo que la confundieron con el por tanto. Por tanto es consecutiva y es igual que el por lo tanto que está ahí abajito. ¿Ya? Pero en tanto, aquí está actuando como condicional porque la condición era que la tierra era la madre.
Por eso no puede ser la D. ¿Estamos? Por tanto, consecutiva. En tanto, todas las otras funciones que les dije. ¿Ya? Vamos con el mismo texto a la número 6. ¿Estamos listos con las 6? Sí, profe. ¿Qué pusimos? La B. La B. Barco. Muy bien. Ahí tenemos nuestros dos conectores que nos piden. ¿Cierto? También algo literal del texto, está entre comillas. ¿Cierto? Y aquí yo veo el enlace que tienen para que sea la B. Por sí solos, el aún sin tilde es igual que el incluso. Intensifica. Porque acuérdense que el aún con tilde era igual que el todavía, indica tiempo. ¿Ya? Y el pero por sí solo lo que hace es una restricción parcial a lo que se está diciendo. Por eso me sirve la B, porque dice incluso anteriores, pero menos famosas. ¿Ya? Siguiente texto. Ya. Ahí el circulito está aparte porque no lo pude sacar, entonces aparecía al tiro en la correcta, así que lo puse aparte. Y este texto, para los que tienen guía, el texto 4 está compuesto de 3 párrafos, ¿ya? Pero vamos a ir colocando el párrafo de acuerdo a la pregunta, ¿ya? Entonces voy a ir dando vocabulario si es que hay por párrafo, ¿ya? Entonces este texto es cortito, tiene 3 párrafos, pero en algunas preguntas se ocupa solamente el primer párrafo. En este párrafo, la única palabra que les quiero dar es insufladas. En la pantalla está en la última línea, en la guía está en la penúltima línea, casi al final. ¿Ya? Insufladas, que esa palabra no nos había salido nunca, significa, anoten ahí todos, insufladas, infundir a alguien una idea o sentimiento. Insufladas. Infundir a alguien una idea o sentimiento. Ahora hacemos atentamente esta pregunta, que también se han equivocado harto. Así que lean bien. ¿Ya? Vamos haciéndolo así.
¿Estamos listos con las 7 o todavía no? No, yo no. ¿No? ¿Unos minutitos más? ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué pusimos? ¿La B? ¿Hablaron al mismo tiempo? La B. La B. Esa es la expresión literal que está sacada del texto. Los pensamientos que se le ocurren acerca de esto, del otro, y los que se le ocurren al prójimo, y él repite y adopta. ¿A qué corresponde? Ahí está el conector correcto. Y corresponde a barco. Barco es la correcta. ¿Ya? No dado. La D, la único que está bueno que diga ejemplo, pero lo que sigue está malo, porque la D lo echó a perder que diga expresiones equivalentes. No, pues no son ejemplos de aquello. Dice, con la expresión ideas de un hombre podemos referirnos a cosas muy diferentes. Por ejemplo, tanto, tanto, tanto. Entonces son ejemplos de la diversidad que se alude en ideas de un hombre. De lo diferentes que son, diversidad, diferentes, diversos, son lo mismo. Entonces, por eso está mala la D, porque dice expresiones equivalentes. No, no son ejemplos de aquí. Correcta, barco. ¿Ya? La siguiente. Seguimos en el parrafito primero y nos vamos a la número 8. ¿Estamos listos con la 8? ¿Ahora sí o todavía no? No sé cuál es. Ahora sí que estoy en blanco. Yo creo que lo sé, pero no lo afirmaría. Como que no, si es la C, pues. O sea, es que yo igual Perfecto. pensé en la C. Es que estaba ahí, profe. Miren. Incluso. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el incluso, la función que tiene es que intensifica. Por eso la única que me servía es que poseen un alto grado de verdad. Ahora, incluso también es igual que el además o también suma información, pero nosotros en general la usamos más para intensificar, no para sumar. ¿Ya? Por eso era la C. Dígame.
¿Sabe que la otra es como que, o sea, puse la C por descarte, pero lo que me molestaba de esa era que decía que poseen un alto grado de verdad y en el texto decía pueden. Entonces, igual como que... Sí, no sé, entiendo la idea. Pero ¿te acuerdas cuando yo expliqué el incluso? Ahora, de las 5 que están ahí, es la más cercana, ¿cierto? Aunque te moleste el puede. Pero ¿te acuerdas que cuando yo dije intensificación, porque algunos confunden suma con intensificación? Entonces, yo les dije, cuando yo sumo, yo estoy en el mismo nivel, ¿cierto? Voy a ir a comprar papas, lechuga y tal cosa, y sumo. En cambio, cuando yo intensifico, subo de nivel, no me mantengo en el mismo. Por eso era poseer grados más diversos, más altos. E incluso, o sea, más alto todavía. En ese sentido me sirve. ¿Ya? Yo entiendo la idea esa del pueden, sí. Pero dentro de esas 5 era la única. ¿Ya? Y a veces, hoy en día no pasa tanto. Antiguamente el dentro era como muy... como que no era tan específico. Hoy en día eso lo ha arreglado mucho más. Y de repente, antiguamente, uno como que habían preguntas que ni siquiera entendía y uno terminaba colocando como la menos mala, porque la verdad que la otra era imposible y uno generalmente las tenía buenas. Antiguamente pasaba mucho eso con el dentro. Hoy día ya está mucho más específico, más claro en la forma de preguntar. ¿Ya? Pero el descarte sirve. O sea, muchas veces hemos visto que a través del descarte igual yo puedo tener buenas. ¿Ya? Vamos a la 9. Seguimos todavía en este mismo primer párrafito. ¿Estamos listos? Yo sí, profe. Creo que sí. La A. Sí. Exactamente. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué? Nosotros sabemos que el sin embargo, la función que tiene es restringir, ¿ya? Ser una restricción parcial. Y la verdad que esas 5 opciones, la única que me servía era la A, porque ahí está especificando, ¿ya? Por eso ahí se quiere precisar algo. Entonces es una especificación de aquello. La próxima, ahí está, la A, ¿cierto? Que es la 10, tengan mucho cuidado, porque de este texto 4 es la que más se han equivocado. De hecho, muy pocas personas me han dicho lo correcto. Me han dicho todas las alternativas, menos la correcta. ¿Ya? Atentamente la número 10.
¿Estamos listos? Todavía no. Sí. ¿Qué dijeron? Yo dije que sí. Ah, que sí. La dedo. No es dedo. Yo puse la C. Auto. Tampoco la C. La B, A. Tampoco la A. la B. Tampoco barco. Profe, ¿cómo hacer la E? Es la F. En la E, pues. Es la F, claro. No, pues miren, a ver. Dejen darle la explicación. Estas se han equivocado, N. Hay algunas que no pueden ser bajo ningún punto de vista, ¿eh? Ya, pero yo les voy descartando. Ya, la expresión literal es la última parte, ¿cierto? La que está ahí. Una pregunta, ¿cierto? De una expresión literal. Entonces, el por qué es el que manda. ¿Ya? El por qué es el conector que está asociado a esa frasecita. Entonces, si ya y es necesario que empiecen a leer mucho más arriba, desde el sin embargo hasta abajo. Yo empezaría hasta desde el punto seguido, desde tales diferencias, etcétera, hasta el final, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es el porque? Si es porque, ya, me restringe solamente, podría haber sido la D y la E. Bajo ningún punto de vista puede ser la A, porque para que hubiera una explicación tendría que haber habido un es decir, un o sea, un vale decir. La B menos, porque para que hubiera habido una conclusión derivada, tendría que haber sido una consecuencia. Y la que me da consecuencia es el por lo tanto, por eso. La C, ahí está malo porque dice planteamiento central. No, tampoco es eso. Ahora, ¿por qué la causa o la razón de que no abordará, etcétera, etcétera? Porque antes empieza diciendo, es la causa de que no importen mucho, sea el pensamiento que sea. Por eso dice que no se va a abordar. Ahora, ¿qué está malo en la D? Dice la razón por la cual los pensamientos vulgares son equivalentes. No, ahí no habla de equivalencia. Eso está malo en la D, que diga equivalentes. Y no está hablando que uno sea equivalentes, que corresponde, o que son iguales, o que son parecidos, etc. Y eso no lo dice. Por eso No, profe, cuando dice que se tratan de ocurrencias que de un hombre surgen, no hace referencia a que son equivalentes porque ambas surgen del hombre. No. ¿Se hace entender eso? No, fíjate que no se refiere a eso. Ahí la palabra, claro, dice los pensamientos vulgares surgen, son equivalentes a las teorías científicas. No habla de equivalencia entre teoría y lo otro. Por eso no me servía. Por eso era la E. Les dije que era la más difícil de todas. ¿Ven? Ahora vamos, ahí está la E. Nos vamos a la siguiente. Ahora nos cambiamos al párrafo 3. El párrafo 2 no lo mostramos. Este era un texto, yo les dije, de 3 párrafitos porque no había ninguna pregunta referida al párrafo 2. Nos vamos al párrafo 3 con la pregunta 11. Aquí tengo una palabra de vocabulario, pero sale al final del párrafo 3. Entonces de ahí se las fue. ¿Ya? Vamos atentamente a la número 11. ¿Estamos listos con la 11? No, yo no. Falta un poquito.
Ahora sí. Sí. ¿Qué pusimos en la 11? ¿Ah? La A. Muy bien. Ahí también ni siquiera, que es el conector que me preguntan, ¿cierto? Y ahí está la asociación con eso. Acuérdense que el ni solito es una conjunción copulativa, que siempre necesita una negación. Suma negativamente. No quiero estudiar biología, ni periodismo, ni medicina, no quiero estudiar nada, ¿ya? Pero aquí como está con el ni siquiera es una conjunción copulativa también, pero expresa el extremo a que se llega. Entonces no son ocurrencias, ni siquiera. Por eso me servía la A, porque está descartando, ¿cierto?, la posibilidad. ¿Ya? Como que exagera más aún ese ni. Por eso era la A. ¿Ya? Nos vamos ahora a la pregunta 12. ¿Estamos listos con la 12? Sí. Ahí está. Sabemos que el no sino, ¿cierto? Lo que hace es descartar el primer elemento y dejar el segundo. Esto ustedes lo aprendieron bien, ¿cierto? No son ideas que tenemos, sino ideas que son. Eso hace la correlación no sino. Elimina la primera y deja la segunda. Casa. ¿Ya? Y la última preguntita de este texto, aquí está el texto, el párrafo 3 completo, y aquí quiero definir algo. 3 líneas de abajo hacia arriba está la palabra radicalísimas. 3 líneas de abajo hacia arriba está radicalísimas, ¿ya? ¿Qué significa, cierto? Muy radical, coma, fundamental o esencial. Muy radical, fundamental o esencial. Hacemos la número 13 y la última de este texto atentamente.
¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Todos y todas? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué pusimos aquí? Yo puse la E. La E. Buenas. Nadie se equivocaron en la 10. Una mala. Son un texto breve y 3 preguntitas que incluso si ustedes se fijan tienen solamente 3 alternativas. Ahora vamos a reconocer información explícita. Ya no vamos a trabajar con conectores que nos ayudan mucho, sino que reconocer significa identificar. ¿Ya? Entonces, son solo preguntas que están dichas claramente en el texto, eso es explícita. Son preguntas muy fáciles, deberían tener las 3 buenas, ¿ya? Y solamente tengo que identificar. A veces ustedes dicen, ay, profe, no encuentro esta respuesta, ¿dónde está? Esto está aquí, está dado. Claramente expresado en el texto, solamente tengo que leer bien y contestar. Obviamente que siempre no está copiado tal cual, cuando son literales que para ustedes tan fáciles son sospechosamente fáciles, no. Aquí la mayoría tiene expresiones equivalentes. El DEMRE puede colocar información explícita después como respuesta, colocando sinónimos, colocando frases equivalentes, diciendo lo mismo, pero con otras palabras, ¿ya? Tengo vocabulario, 2 palabritas en este primer texto. En la tercera línea está la frase o la expresión sistema Chang. Quiero definir eso. Definamos la expresión sistema Chang, tercera línea, tanto en la guía como en la pantalla. Procedimiento de extracción de nitrato o salitre. Eso es sistema Chang. Procedimiento de extracción de nitrato o salitre. ¿Ya? Y la otra palabra que les quiero dar está 3 líneas de abajo hacia arriba, ostensiblemente. 3 líneas de abajo hacia arriba, ostensiblemente. En la guía está en la penúltima línea, es la primera palabra de la penúltima línea. Ostensiblemente significa de manera clara. Hacemos atentamente la número 14. ¿Estamos listos para la 14? No, yo no. Unos minutitos para que la revisemos.
¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué pusimos en la 14? La A. La A. Exactamente. Fíjense que de ahí, ya segmentando, dejando como importante lo que hicimos ayer, esos elementos, yo puedo sacar que la correcta es la A. ¿Por qué? Porque dice la respuesta que la oficina salitera se ordenara de forma similar a una ciudad. ¿Qué dice el texto? Con palabras distintas, pero la idea es la misma. Adoptar una configuración de tipo urbano de ciudad. ¿Ya? Siguiente fragmento. También tengo 3 palabritas. Lo primero que les quiero definir es la frase latina libido docendi. Está en la tercera línea en la pantalla, en la cuarta línea en la guía. La frase libido docendi, anoten ahí, del latín, lujuria enseñanza. Libido docendi, del latín, lujuria enseñanza. Después quiero definir en la cuarta línea, en la que sigue, sumo. En la guía también está en la cuarta línea, solo que al medio. Sumo significa supremo, altísimo. Sumo, supremo, altísimo. Y la última que les quiero definir, que está en la línea que sigue, proverbiales. Proverbiales significa muy notorio, conocido. Muy notorio, conocido. ¿Sí? ¿Cuál palabra, perdón? La última que estaba definiendo es proverbiales, que está debajito de sumo. La guía también está en la guía que sigue. Proverbiales era muy notorio, conocido. ¿Alguien me preguntó algo? ¿Otra cosa, no? Libidinoso. ¿Qué está la pregunta? En la pregunta A está libidinoso. Libidinoso es lujurioso, dado al deseo excesivo del placer sexual. Libidinoso es sinónimo de lujurioso. ¿Y qué significa lujurioso? Dado al deseo excesivo del placer sexual. ¿Ya? Creo que no hay nada más. Ahora hacemos la 15 atentamente. ¿Estamos listos?
Yo sí, profe. ¿El resto estamos listos? ¿Se me quedaron dormidos que no me contestan? Estaba listo. ¿Estamos listos? Ya. ¿Qué pusimos en la 15? ¿Cuál? ¡No! No sé. ¿Sí? Ya sé. ¿Cómo va a ser un profesor un lujurioso? No, él dice, antes que nada ha sido un profesor. Por eso dice, fue esencialmente un docente. ¿Ya? No puede ser lujurioso el profe. Última pregunta de esta parte. Aquí les quiero definir dos palabritas. Avalon, que es la primera que está ahí, que está en el título incluso. Avalon, ya está con mayúscula. Anoten ahí, nombre de una isla legendaria. Avalon, nombre de una isla legendaria de la mitología celta. De la mitología celta. Nombre de una isla legendaria de la mitología celta. Legendaria, por si acaso, relativo a las leyendas, ¿ya? Legendario, relativo a las leyendas. Y la otra que les quiero definir, que yo creo que deberían manejar esta palabra, utopía. Segunda línea en la pantalla, tercera línea en la guía. Utopía, que también sale en el título. Y para utopía, porque creo que es una palabra que tienen que manejar en su diccionario y usarla. Utopía, primera sección. Plan difícil de realizar. Cuando uno dice, ya voy a tratar de hacer esto, y uno dice, ay, es medio utópico que diga eso porque nunca lo voy a hacer, ahí estoy usando utopía. Utopía, primera sección, plan difícil de realizar. Slash, segunda acepción, representación imaginativa de una sociedad futura. Representación imaginativa de una sociedad futura. Esa segunda sección que yo les di tiene más que ver con, esto lo vamos a ver en literatura después, con los tipos de mundo. ¿Ya? Ustedes seguramente se acuerdan que uno de los tipos de mundo es el mundo utópico. Con eso tiene que ver más la segunda acepción que les dicté. Según yo no hay nada más, hacemos la número 16. ¿Estamos listos?
Niños. B. ¿Sí? ¿Qué pusimos? La C. La C. Muy bien. Fíjense que en las dos primeras líneas puedo sacar esa información que está expresada claramente. Porque dice su pureza, su abundancia y magia. ¿Ya? Las tres buenas. Yo. Debería ser todo el curso porque es muy fácil leer las preguntas. Ahora, al final de esta guía hay dos textos muy cortitos. Uno tiene 5 preguntas y el segundo tiene 7 preguntas. Estos textos yo no los tengo así como el de recién, sino que tengo el texto completo y de ahí vienen las preguntas solitas, no viene donde sale la respuesta. Entonces, como así es difícil hacerlo porque no todos van a retener toda la información, algunos necesitan devolverse como 2 o 3 veces, lo que voy a hacer, esto va a quedar de tarea, pero les voy a dar el vocabulario de ambos textos. La verdad que en todo caso tienen re poco vocabulario porque ustedes se van a dar cuenta que son textos súper fáciles y con poquitas preguntas, ¿ya? Entonces anoten texto 1, página 9. Esta es la última parte del material 9. Texto 1, página 9. En la penúltima línea del párrafo 2 quiero definir la palabra infanzón. Les voy a dar todo el vocabulario para que solo lean y contesten, ¿ya? Infanzón, penúltima línea, párrafo 2, significa hidalgo de ánimo generoso y noble. Hidalgo de ánimo generoso y noble. ¿Ya? Ahí, según yo, no hay nada más. Es la única palabra difícil. Me voy a salir de acá porque quiero avanzar al otro texto. Aquí está el otro texto, el texto 2, que también es cortito. Y este texto tiene 7 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 7 preguntas. Ya. Aquí lo que les quiero definir, en la segunda línea del primer párrafo está la expresión piedra angular. Anoten ahí. Colóquenla en un circulito. Segunda línea, primer párrafo, quiero definir la expresión piedra angular. Significa base, fundamento principal de algo. Base, coma, fundamento principal de algo. Lo otro que les quiero definir está en la primera línea del párrafo 4, netamente. Primera línea del párrafo 4, netamente. Significa con limpieza y distinción. Con limpieza y distinción. Y lo último que les voy a definir es una palabra que está en una pregunta, que no le vamos a echar la pregunta, sino va a salir la respuesta, ¿ya? En la pregunta 10 del último texto, pregunta 10 del texto 2, está la palabra oráculo. Anoten ahí, para que lo ayude ahí les va a ser más fácil. Pregunta 10, está la palabrita oráculo. Respuesta que da Dios. Respuesta que da Dios por sí o por sus ministros. Por sí se refiere por sí mismo, ¿ya? Respuesta que da Dios por sí o por sus ministros. Me voy a salir de acá porque quiero llegar acá. Entonces, nosotros, entre ayer y hoy día, ¿cierto? Lo que hicimos en el material 9 fue la segmentación. Utilizamos la segmentación como técnica, como cierta estrategia de resolución para poder entender mejor los textos. Acuérdense que esta técnica, esta estrategia es muy útil cuando son textos extensos, cuando son textos un poco complejos, porque se supone que si yo los divido en unidades más pequeñitas va a ser mucho más fácil entender. ¿Para qué me sirve la segmentación, esta fragmentación? Para identificar cierta información explícita, información que se expresa claramente en el texto, para reconocer o también identificar el tema del texto, las ideas principales, porque si yo segmento como lo hacíamos ayer, voy sacando lo desechable, lo que no me sirve,
y también para comprender y reflexionar con respecto a la información que me está dando el texto. Entonces, para la próxima semana, el viernes, lo que vamos a hacer, revisar la tarea, queda de tarea todo lo que faltó del material 9, que son los 2 últimos textos. Entonces, revisamos la tarea y empezamos el material 10. Y también sería bueno que leyeran la paginita 87 y 88 del libro, que fue lo que corresponde al material 9. Me voy a salir de acá. Entonces, la única tarea son esos 2 textos. Organicen bien el fin de semana, por si tienen cosas del colegio, para que no estén tan atochados con tanta cosa. Y me quedan unos minutitos todavía. Yo les había dicho que ayer no alcancé a analizar el promedio del curso en el control 1. El promedio del curso fue 6.73, ¿ya? Es súper buen promedio. Yo quiero pensar que todos mis alumnos fueron honestos y lo hicieron como yo dije. No quiero pensar mal de mi alumno. Es un muy buen promedio. En realidad, promedio de 600 para arriba es bueno, ¿ya? Pero de mis 8 cursos, ustedes fueron el mejor promedio. Ahora, siempre los cursos de viernes, sábado, generalmente son cursos muy buenos, ¿ya? Generalmente yo mis mejores promedios de prueba real las tengo los viernes, sábado y son como lo que me salvan el resto de los cursos, cuando no son muy buenos, ¿ya? Entonces, en este primer control fueron mi primer cursito con promedio 6.73 y espero que no haya sido solo suerte o